Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Ahora, el principal tema del día, sin ninguna duda, está siendo esta visita de Vladimir Zelensky a Estados Unidos, donde básicamente ha sido humillado en los términos más absolutos. Esto, pues el que quiera verlo lo verá, y el que no, no. Vamos a analizar hoy algunas de las declaraciones de Vladimir Zelensky. Vamos a ver hasta qué punto ya no solo es que haya sido humillado por los congresistas estadounidenses, sino que directamente se ha terminado humillando él mismo, pronunciando una serie de palabras que, bueno, por un lado no tienen nada que ver con la realidad, pero por otro no tienen nada que ver con la realidad, valga la redundancia, hasta tal punto que eso lo sabe pues prácticamente cualquier niño. Es decir, pues ha intentado ofrecer como garantía, ¿no?, de que Ucrania al final terminará ganando esta guerra supuestamente de Rusia contra Ucrania, pero en realidad de la OTAN contra Rusia. Se supone que en el año 2024 como mínimo. Ha hablado de algunos planes que, eso sí, obviamente no ha querido desvelar en mayor medida. Vamos a analizar algunas de las declaraciones que ha hecho, vamos a ver cuáles han sido los resultados de esta reunión, pero antes de nada vamos a ver unas declaraciones del presidente venezolano Nicolás Maduro que me parecen muy acertadas a la hora de describir la situación con Zelensky en general. En este sentido, Maduro se acuerda de otro personaje que, eso sí, pues pasó un buen rato intentando desestabilizar la situación política en Venezuela, y al final terminó ¿dónde? En Miami, Estados Unidos, como bien dice Maduro, en la basura, pero eso sí, multimillonario. Vamos a escuchar qué es lo que opina el líder venezolano sobre Vladimir Zelensky. ¿Ves? Ni la última, María Antonieta, que el imperialismo pone un títere, lo utiliza, lo quema, lo destruye y lo desecha. Nosotros tuvimos un payaso como Zelensky, Guaidó, y en el año 23 el imperialismo lo agarró, lo desechó y lo lanzó al basural de Miami. Ahora vive como una basura en Miami, eso sí, multimillonario. Así como Guaidó, habrá ejemplos de mujeres y hombres que los utilizarán para provocar, para mentir, para dividir, para llenar de odio a los pueblos, para traer la guerra. El imperio es como el diablo, le sirve y después te escupe, después te patea. Pareciera ser la suerte de Zelensky. Una vez ya fracasado, lo desechan, lo patean, lo desprecian, lo abandonan. Ese es el destino de los que venden su alma al diablo. Ya me diréis vosotros si las opiniones de Nicolás Maduro os parecen más o menos acertadas, hasta qué punto pensáis que Vladimir Zelensky va a correr o no la misma suerte que el señor Guaidó, pero sin duda alguna lo que hemos visto es que en este último, pues prácticamente, bueno, no, en estos últimos ya prácticamente 2 años, ¿no?, de conflicto armado en el suelo ucraniano, la imagen de Vladimir Zelensky ha ido cambiando de una forma, además, al principio absolutamente inesperada. Bueno, para los medios occidentales, obvio, porque aquí de esto hemos comenzado a advertir hace bastante tiempo. Y es que si al principio lo que veíamos era la imagen de un héroe, ahora es más bien un señor con la mano tendida que ya no convence a nadie y de hecho irrita a unos cuantos. En relación a esto, hace poco hablábamos sobre los problemas que está teniendo Ucrania últimamente, porque tiene bastantes, tiene problemas políticos, tiene problemas militares, así como también comentamos todos esos problemas que ahora mismo asolan Estados Unidos. O sea, pareciera que la hegemonía estadounidense, si bien está algo tocada todavía, se mantiene más o menos fuerte, pero en realidad nada más lejos de la realidad. Y ya no solo hablamos de hegemonía, sino de la posición estadounidense en términos generales y de la situación en Estados Unidos, incluso en cuanto a la política interior. En este sentido, uno de los indicadores más claros de la situación
absolutamente complicada que está viviendo a día de hoy el país han sido las declaraciones de Joe Biden en referencia al señor Netanyahu. Esto lo vamos a analizar muy probablemente en el informe de mañana, más detenidamente. Vamos a ver cuál ha sido el pretexto, qué es lo que ha ocurrido. De momento se ha aprobado una resolución absolutamente histórica para un alto el fuego en la Franja de Gaza, absolutamente inmediato, en la ONU, en la Asamblea General de la ONU. Estados Unidos, por supuesto, votó en contra, así como también lo hicieron un par de países más, incluido por supuesto Israel, y vaya, por Dios, cómo no, ahí estaban los de Ucrania que tampoco habían votado a favor de la resolución en cuestión. Pero a lo que voy es que Estados Unidos comienza a soltar lastre, porque en realidad esta no es otra cosa que una estrategia para hacer precisamente eso, deshacerse de los problemas que puedan de alguna forma desestabilizar aún más la situación, sobre todo interna dentro del país. Por un lado, esto significa controlar hasta algún punto, o al menos intentarlo, el conflicto palestino-israelí, el asunto israelí, ¿no? Y por otro lado, por supuesto, tiene que ver con el tema ucraniano. Y en este sentido, pues sí tienen que recibir a Vladimir Zelensky, sí quieren, y esto también lo hemos comentado en uno de los informes anteriores, por supuesto, seguir debilitando a Rusia y seguir prestándole ayuda a Ucrania, porque es absolutamente fundamental para ellos. Lo explicamos de hecho en un primer informe y después añadimos datos en el mismo sentido de por qué Estados Unidos ahora mismo ha entrado en pánico, pero esta vez apuntando también hacia Venezuela, porque aquí este tándem Ucrania-Venezuela hacen como una especie de conjunto argumentativo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sí, tienen que escuchar a Vladimir Zelensky, sí se supone que tienen que darle algo de dinero, pero cuando Vladimir Zelensky habla ya nadie le presta prácticamente ninguna atención. De hecho, se ve, o sea, las humillaciones comenzaron incluso con los gestos, puesto que Joe Biden, por ejemplo, se ha puesto a sonarse la nariz. Yo no sé si es que era consciente de que Zelensky estaba hablando o no, porque sabemos que el hombre pues tiene sus complicaciones, ¿no? A la hora de a veces ubicarse en el sitio, pero también es cierto que Zelensky ha mantenido algunas reuniones con congresistas y senadores de Estados Unidos, uno de los cuales salió de la reunión en cuestión diciendo que era la misma basura de siempre y que tenían que comenzar a hablar sobre otros problemas internos, esta vez del país, empezar a hablar sobre el tema de la migración, que estaba preocupando bastante a la población estadounidense, sobre el tema del déficit, en fin, o sea, las palabras literales fueron tal cual, es la misma basura de siempre. Y obviamente eso, pues hombre, si no es humillar, díganme exactamente qué es. Pero además, aparte de todo lo que ha vivido Vladimir Zelensky, por todo lo que le han hecho esperar, la ayuda en sí a todo esto ha sido la mayor humillación, diría yo, y como la mayor señal, ¿no?, de hasta qué punto desde Estados Unidos realmente valoran o dejan de valorar la causa ucraniana y hasta qué punto la utilizan solo para seguir manteniendo este frente abierto contra la Federación de Rusia, porque desde Estados Unidos saben a ciencia cierta que cuando no envían suficiente ayuda económica o militar, o sea, cuando no hay suficientes municiones, por ejemplo, lo único que ocurre es que simplemente mueren unos cuantos ucranianos más. Estamos hablando en realidad de unos cuantos miles, el porcentaje es tremendamente alto, o sea, la mortalidad crece ahí en términos exponenciales. Pero ¿a quién le importa eso? O sea, ¿a quién le importa en Estados Unidos si no le importa a nadie, ni siquiera en el gobierno del régimen de Kiev? Así que, en vez de enviar a Ucrania o dejarle a Ucrania esos 61.000 millones de dólares que estaba solicitando Vladimir Zelensky, el país en cuestión se ha tenido que conformar con 200 millones. Eso, bueno, es mucho para una economía familiar, ¿no?, de clase media, pero sin embargo para un país que se encuentra en pleno conflicto armado son migajas, y yo entiendo que esto se debe también a la postura bastante débil de Joe Biden ahora mismo, justo antes de las elecciones, en plena prácticamente campaña preelectoral, podríamos decirlo, que en realidad, bueno, la campaña electoral en Estados Unidos dura casi que todo un año, y
Obviamente también se debe, y Joe Biden de hecho ha estado apuntando en ese sentido, a que Estados Unidos está poco a poco agotando su capacidad militar a la hora de ayudar a otros países. Además, Biden esto no lo ha dicho, pero ya os lo digo yo, tiene que priorizar a Israel. Y en este sentido, Vladimir Zelensky va a tener un problema muy serio. Yo creo que su misma cara, cuando habla, lo dice absolutamente todo. Vamos a escuchar algunas de sus declaraciones y comentar un poco sobre las mismas, porque si bien todo lo que hemos mencionado anteriormente obviamente constituye una tremenda humillación desde mi humilde punto de vista, lo que ha dicho Vladimir Zelensky, él mismo, pues yo diría que se ha vuelto a, ya no humillar, rehumillar. Мы предпринимаем серьезные шаги вперед, и мы одерживаем победы на море. Мы уничтожаем корабли Российской Федерации, мы остатки их флота уничтожаем в их же территориальных водах. И, конечно, есть что-то в Черном море, в районе оккупированного Крыма, но мы будем продолжать это действие. Мы уже уничтожили более 20 тысяч вагнеровцев, которые сейчас действуют во многих, в частности в африканском континенте, в Сирии, и мы боремся. И эта террористическая организация более не существует. Да, у нас множество проблем, но тем не менее мы решаем их. Более того, Россия не имеет возможности захватывать нашу территорию, ни одного населенного пункта, не говоря уже о крупных городах. И ситуация будет продолжаться такая. Само собой разумеется, что у нас есть четкий план. Если позволите, я не могу, конечно, все детали разглашать об операции 2024 году, но я многое слышу, и, конечно, я слышу то, что я хочу. Ya lo habéis escuchado, Rusia no va a tomar más territorios de Ucrania. Esto ya no es que sea mentira, es que se acaba de desmentir ahora mismo, puesto que incluso en los propios canales ucranianos, o sea, Zelensky ha hablado de localidades, es decir, pueblos más o menos grandes, y también se ha referido a que ya ni hablar de ciudades de gran tamaño, como por ejemplo Kupiansk, que Rusia en algún momento me imagino que comenzará a asaltar, bueno, Kupiansk, Avdiivka, que es una ciudad bastante grande, y Rusia de hecho ya ha entrado allí en la zona industrial, pero por otro lado también hoy mismo las propias fuentes ucranianas ya han reconocido la toma de la localidad de Mariinka en el frente de Donetsk por parte de la Federación de Rusia, y esto pues es una localidad, vamos, con todas las letras, es decir, Vladimir Zelensky miente. Vuelve a mentir cuando habla de que han eliminado 20.000 combatientes del PMC Wagner y que el PMC Wagner ya no está funcionando. Eso es mentira. De hecho, el PMC Wagner, combatientes del PMC Wagner ya se están reorganizando otra vez en la zona de la operación militar especial desde hace pues por lo menos unos 4 meses. Llegaron los primeros aviones desde África, donde estaban operando, y ahora mismo se están, bueno, de hecho algunos ya no es que se estén organizando, es que están operando en la zona de la operación militar especial, solo que lo hacen de una forma algo menos notoria porque Evgeny Prigozhin, que en paz descanse, ya no está, y la estrategia del resto del PMC Wagner es diferente, que tiende más bien a, digamos, actuar en la sombra, que de hecho fue precisamente lo que estaba haciendo, bueno, era, mejor dicho, precisamente lo que estaba haciendo hasta el inicio de la operación militar especial, y cuando el PMC Wagner entró en Artemovsk, ahí sí se le dio muchísimo protagonismo mediático, pero ahora simplemente han vuelto a la estrategia anterior. Claro, esto por no hablar de que Ucrania tiene grandes planes para el año 2024 y por supuesto que está frenando el ejército de Rusia, destruyendo esto, aquello y lo otro, que si bien efectivamente lo hace, no lo hace en suficientes cantidades como para terminar teniendo alguna que otra papeleta para salir victoriosos de este conflicto.
conflicto y en definitiva, claro, ahora las cosas para Ucrania se van a complicar aún más. Esto, los 200 millones en términos de un conflicto tan grande es calderilla, vamos, es que no da prácticamente ni para asegurarse el frente durante ni siquiera un par de semanas. Y eso por no hablar de que Ucrania obviamente ha perdido ingresos, obviamente tienen que asegurar el sueldo de los funcionarios, pues a que no solo estamos hablando de que necesitan ayuda para el frente y nada más, sino que necesitan básicamente que Occidente siga manteniéndoles todo el país. Dicho esto, en los próximos informes ya actualizaremos la situación en la Franja de Gaza y estos recientes avances de la ONU, que ya me diréis vosotros a qué pensáis que van a terminar llevando o no. Yo, bueno, digamos que tengo mis dudas al respecto. Y en cuanto a Vladimir Zelensky, yo no sé ya si una persona, o mejor dicho, un líder político puede o no caer más bajo.